con ustedes y compartir de la metodología siempre me ha gustado muchísimo, me ha apasionado desde conocer la metodología, poder compartir la metodología con todos, porque en muchos aspectos ha sido un cambio para nosotros como familia, y no solamente en el hecho de enseñar la metodología, de enseñar las materias en sí en casa, sino como estilo de vida, porque creo que en muchos asuntos ha influido no solamente para mis hijas, sino para nosotros como familia general. Entonces, al principio me gustaría platicar un poco sobre mi camino y mi entrada hacia la metodología. Estaré dándole algunas pautas generales que muchos de ustedes han escuchado sobre eso, porque son los principios rectores de la metodología, Charlotte Mason. Y después me gustaría darle algunas ideas prácticas sobre la metodología, algunas ideas que pueden ayudarles como que a aterrizar los principios. Entonces, para las que no me conocen, mi nombre es Ana Díaz, viví en la Ciudad de México, soy cubana, viví en la Ciudad de México durante casi 6 años, por la gracia del Señor. México es muy querido y en mi corazón tiene un lugar súper especial. Entonces, nos mudamos a los Estados Unidos para estar cerca de nuestra familia y el Señor ha sido bueno en todo el proceso. Tengo dos niñas pequeñas, mi esposo es historiador y ahora estamos asistiendo a una iglesia acá llamada Believer Chapel. Entonces, conocí la metodología de Charlotte Mason un día buscando, recién llegada a México. Siempre quise educar a mis hijas en casa, entonces estaba buscando algún método, alguna opción, alguna posibilidad, y así fue como me encontré con Charlotte Mason. Una noche sentada la oficina, mi esposo estaba trabajando y yo estaba buscando, y cuando empecé a leer ciertos, ciertas palabras, porque fueron así como que palabras que me iluminaron mi cerebro, como libros vivos, como hábitos, solamente el hecho de libros ya capturó completamente mi atención y para mí realmente fue como hacer un descubrimiento maravilloso en ese entonces. Eso fue finales de 2019 y no había nada en español de Charlotte Mason. Desde ese entonces he estado estudiando la metodología y ha sido una bendición enorme para nosotros como familia. Entonces hoy me gustaría platicarles un poco sobre la metodología de Charlotte Mason y cómo aplicar la metodología en sus familias. Déjame ver si hago esto y ella sí. Primero, brevemente vamos a introducir a la persona detrás de la metodología. Charlotte Mason, como muchos de ustedes sabrán, fue una educadora británica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, Sus ideas revolucionaron la educación en el hogar y las escuelas en Inglaterra durante el tiempo que ella vivió. Ella nació en Bangor, Gales del Norte, en una familia de escasos recursos, y su madre murió cuando ella era muy pequeña y se quedó viviendo con su padre, aunque tristemente su padre falleció tiempo después. Este evento marcó profundamente su vida y desde pequeña ella mostró una pasión y un deseo por la enseñanza. Se formó como maestra en Home and Colonial School Society de Londres, una institución que era bastante avanzada para las ideas de su tiempo. Y desde que comenzó su educación, Charlotte Mason tenía ideas que revolucionaron por completo el tiempo en el que ella vivió. Fue una lectora muy ávida y leía mucho de ciencia, de literatura, de teología. Y todas estas lecturas que ella hacía, yo creo que sentaron las bases para su visión educativa. Hay una historia muy interesante cuando ella era una niña. Dice que ella iba caminando por el campo y ve que viene una maestra y venían sostenidas a la falda de la maestra los niños como en fila. Y ella se sintió que eso es lo que ella quería hacer. Ella quería ser maestra, quería tener la posibilidad de implementar un sistema educativo, una metodología educativa que sirviera de base para todos los niños, donde todos los niños pudieran aprender por igual, no solamente a un grupo selecto, porque el tiempo en que ella vivía, digamos que la educación estaba bastante delimitada, solamente aquellas personas con recursos podían estudiar, y eso no es lo que ella quería. Por eso es que en uno de sus volúmenes ella dice que su educación era
era una educación liberal para todos. La idea de que todos los niños pudieran ser enseñados bajo las mismas ideas, los mismos principios, las mismas premisas. Ya en su adultez, ella estudia, se transforma en maestra, se convierte en maestra y empieza a enseñar todas estas ideas. Ella propuso una educación rica en contenido, centrada en la lectura de libros vivos, la narración oral, observación directa de la naturaleza y el desarrollo del carácter del niño. En 1891 funda la Casa de la Educación en Ambleside, una escuela para formar maestras bajo sus principios, y de aquí es de donde sale la PNEU, que es la organización esta de padres en Inglaterra. Su primer volumen nace como una serie de conferencias que da para padres en una iglesia para ayudar realmente a recolectar fondos para esa iglesia. Y ahí es como sale el primer volumen que muchos de nosotros hemos leído, que se llama Home Education. Entonces, esta es la mujer que tenemos. Hay testimonios de personas que daban de su testimonios que daban de su gran fe, porque fue una persona de una salud débil. Entonces, a pesar de su salud y todas las cosas que ella enfrentaba, es un gozo ver cómo su vida ha influido para nosotros desde aquellos años hasta la actualidad. Ya para entrar en materia, espero que si me deje correr ahora la presentación. Creo que este vendría siendo el asunto principal, la idea rectora a la que se rigen todas las demás ideas cuando hablamos de la metodología de Charles Mason. Ella dice, el fin principal y la meta de la educación es el conocimiento de Dios. ¿Quién podrá medir el alcance de los pensamientos de un niño? Sus preguntas constantes sobre Dios, sus especulaciones acerca de Jesús, ¿no son acaso más que una curiosidad ociosa? ¿O son síntomas de ese hambre de Dios con el que todos nacemos? ¿No será que un niño es capaz de comprender tanto de lo infinito e invisible como sus autosatisfechos mayores? En esta parte ella reta a los mayores. Y más adelante vamos a hablar un poco sobre el niño y lo que ella pensaba de los niños. Pero como padres que educamos en casa, nuestro principal deseo es que nuestros hijos tengan una relación íntima con su creador. Y la educación es una herramienta en nuestras manos para apuntar a nuestros hijos a Dios. Tanto el estudio de las humanidades como las ciencias nos hablan de un diseñador detrás de todo. Por eso nuestro deseo principal no es llenar la mente del niño con información, sino con ideas vivas de origen espiritual. Y más adelante vamos a estar hablando sobre estas ideas de origen espiritual. Pero sí quiero que quede claro que la idea de Charlotte Mason era formar niños para Dios. Y aunque nosotros no tenemos el poder de cambiar a los niños, obviamente, la educación es un recurso en nuestras manos para poder instruir a nuestros hijos en todo lo bueno, lo bello y lo que es verdadero. Y eso yo creo que es una de las cosas que más me cautiva a mí cuando se trata de la metodología de Charlotte Mason y hablar de la metodología en particular. Entonces, el fundamento filosófico, su primer principio es: los niños nacen siendo personas. Ver al niño como persona. ¿Qué significa ver al niño como persona? Un niño no es un recipiente vacío que vamos a llenar, ni un producto que se moltea. Un niño es un ser creado a imagen de Dios, con una mente creativa, viva y activa, capaz de razonar, amar y crear. Ver a nuestros hijos como personas con todas las capacidades que Dios le ha dado para aprender y autoeducarse influye directamente en la manera en la que los educamos. Evitamos la manipulación y el adoctrinamiento y respetamos su pensamiento, su tiempo, y reconocemos la necesidad que tienen de ser expuestos a las ideas más sublimes. Para mí, este principio fue una revolución total. Nosotros no pensamos mal de nuestros hijos, son nuestros hijos, los amamos. Pero creo que a veces tendemos a no ponerlos en el lugar que les corresponde, porque nuestros hijos han sido creados a imagen de Dios. Entonces, como imagen de Dios, ellos tienen una enorme capacidad para aprender, para crear, ah, para pensar. Entonces, a veces tendemos a minimizar a los niños, a verlos como mini humanos,
más chiquitico, pero que no saben nada, y les robamos mucho de lo que realmente ellos son. Entonces, ¿cómo ver esto en la práctica? Yo está bien, yo sé que mi hijo es una persona, pero ¿cómo entonces yo trato con esto? En primer lugar, el respetar el tiempo de estudio del niño. Esto quiere decir que antes de los 6 o 7 años, el niño no va a recibir lecciones formales, porque hasta esa edad el niño no tiene, digamos, el desarrollo psicológico, psicomotor y neuronal, cerebral, para poder sentarse tranquilamente, a hacer sus lecciones durante 10, 20, 30 minutos. Entonces, déjeme admitir dos personas que acaban de entrar, perdónenme. Yo te apoyo con las admisiones si quieres, Anita, para que tú te... Oka, lo puedes hacer desde allá también, no tengo que Sí, hacerlo yo. sí, no, no, Ok, no. perfecto, No. perfecto. Es que Zoom ha cambiado, antes no era así. Antes la persona como que tenía que hacerlo todo y era abrumador eso. En fin, gracias, Ale. Ah, conectando mis ideas anteriores. Ya, el niño antes de los 6 años, ¿qué debe de hacer? Entrenar en buenos hábitos, salir a la naturaleza, mucha lectura, buena música. Pero yo voy a respetar el tiempo del niño, así lo estoy respetando como persona y le estoy dando la oportunidad de que él vaya aprendiendo a su paso. En segundo lugar, las madres deben evitar ofender, despreciar y obstaculizar a sus hijos. Cuando escuchamos esto, nuestra primera reacción es, bueno, yo no hago nada de eso. Yo amo a mis hijos, yo no hago nada de eso. Pero si ahondamos un poco más en lo que eso significa, podemos darnos cuenta que hemos sido culpables de hacer eso, ofender, despreciar y obstaculizar a nuestros hijos. Porque ofendemos a nuestros hijos cuando hacemos por ellos lo que tienen la capacidad de hacer. También los despreciamos cuando no hacemos lo que nosotras deberíamos estar haciendo como madres. Nosotras tenemos el deber de educar a nuestros hijos y Dios nos da la capacidad para eso. Tanto los hijos como los padres vivimos bajo autoridad. Y es algo que los niños tienen que saber, que nosotros estamos bajo la ley de Dios tanto como ellos, que nuestra autoridad ha sido delegada. Y esa es una manera en la que nosotros los ofendemos, los despreciamos, cuando ellos no les dejamos saber que nosotros estamos bajo autoridad, tanto como ellos están bajo nuestra autoridad, que nosotros debemos nuestra autoridad a Dios. Cuando el niño eh, se da cuenta que su padre está bajo la autoridad principal de Dios, su principal deseo a la hora de ejercer la autoridad se debe para con Dios. El niño, digamos que encuentra más motivos para obedecer a la autoridad porque sabe que su padre también está bajo autoridad. Entonces, ofendemos a nuestros hijos cuando no los tomamos en cuenta y vemos que ellos son capaces de comprender estas cosas aún siendo muy pequeños. Y a la vez los despreciamos pensando menos de ellos, viéndolos como menos receptáculos de la educación, meros receptáculos de la información. Y los obstaculizamos cuando no nos comportamos como los discípulos, cuando trataban de alejar a los niños de Jesús, mientras que Jesús decía, dejen a los niños venir a mí. Para mí esta parte me confronta muchísimo en la idea de que yo pienso, nosotros somos embajadores del reino de Dios y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de discipular a nuestros hijos. Y el enseñar matemática, historia, geografía, ciencia, es solamente herramientas para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en las verdades y guiar a nuestros hijos a Dios y que ellos puedan comprender eso. Entonces, cuando nuestros hijos nos miran, nuestros hijos nos están mirando como embajadores, como representantes de un Dios al que ellos no pueden ver de manera visible. Entonces, la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que nosotros actuamos, la forma en la que nosotros les enseñamos día a día, con el ejemplo, vale muchísimo y ellos lo van a tomar más en cuenta a veces que las cosas que les decimos. Entonces, vamos a respetar la persona del niño, vamos a ver al niño realmente como lo que es.
como que ha sido creado de imagen de Dios y que el niño es precioso para Dios. Y así vamos a poder educar mejor a nuestros hijos, amar mejor a nuestros hijos, porque nos debemos en primer lugar a Dios. Y esto es una de las cosas que más me gusta de la metodología, que a veces cuando estamos leyendo toda la parte metodológica, digamos tal cual, la parte que tiene que ver con voy a enseñar lecciones, voy a hacerlo, es lo que se tiende a perder un poco, pero es muy importante a la hora de practicar, porque si no conocemos la raíz y tenemos como que ya firme lo que creemos con respecto a lo que estamos haciendo, simplemente vamos a querer aplicar, 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 como que se va a armar un poco de caos, cuando lo único que hacemos es usar libros y leerlos, sin comprender realmente qué es lo que está pasando detrás de todo eso. Entonces, ahora, entrando un poco más en materia, ¿qué cosa es la educación? Ok, denme un segundo. ¿Por algún problema? Estoy teniendo problemas con la presentación que no tenía antes. Ahora sí. ¿Qué es la educación? Charles Manson dijo que la educación era una atmósfera, una disciplina y una vida. ¿Y esto qué significa? Vamos a ir parte por parte. Primero, la educación es una atmósfera. Con la frase la educación es una atmósfera, queremos decir que el niño debe crecer en un hogar natural con todas las mejores influencias de un buen hogar y no en lo que podríamos llamar un ambiente infantil fabricado a medida. Esto es muy importante porque cuando Charles Mason se refiere a esto, ella no está hablando de un entorno artificial. Ella no está hablando de acomodar un espacio a los deseos, los gustos, lo que nosotros pensamos que son las necesidades del niño. Y de hecho, voy un poco más allá. Ella criticó duramente la metodología de Montessori por hacer precisamente eso. Bajar todo al nivel del niño, en el sentido de hacer todo pequeño y todo controlarlo. Es un espacio controlado. Tú estás metiendo al niño en una burbuja artificial. No lo estás dejando relacionarse con el entorno tal y como es. Entonces, Charles Mason entendía por atmósfera el conjunto de influencias que de manera natural rodean al niño en su hogar y su vida diaria. No se trata de crear un ambiente artificial, sino de estímulos específicamente, ni de estímulos específicamente infantiles, sino dejar que el niño respire en el ambiente real de una vida bien vivida. Un hogar ordenado, conversaciones ricas, libros en las estanterías, belleza en los pequeños detalles, relaciones basadas en el respeto mutuo, es lo que constituye y lo que va a enriquecer la atmósfera del hogar. El ejemplo de los padres, su cortesía y su amor el uno por el otro, su amor por Dios, su amor por el conocimiento y su autocontrol, educa más que 1000 palabras. Por ejemplo, cuando una madre lee en voz alta con sus hijos, o recita una poesía, o permite que el niño le acompañe a una salida en la naturaleza, está enseñando sin necesidad de una lección formal. La atmósfera no manipula, sino que envuelve al niño. Me gusta mucho lo que dice una autora. Ella dice que la atmósfera del hogar son como frutos maduros y nuestros hijos son los cosechadores prestos a cosechar. Entonces, todo lo que cultivemos en nuestro hogar va a nutrir a nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué tipo de fruta estamos cultivando? ¿Cómo nuestros hijos ven que sus padres se relacionan? ¿Cómo nuestros hijos ven eh, que nosotros tratamos a nuestros vecinos? Pues todo eso forma parte del ambiente natural que hay en casa. Y por eso Charles Mason creía que el niño debía de relacionarse, digamos, educarse en este tipo de atmósfera. Una atmósfera que no es artificial, pero es una atmósfera, digamos, bien nutrida. Y los padres tenemos que ser conscientes de esto, conscientes de alimentar de una manera sabia, de una manera correcta, la atmósfera de nuestro hogar.
porque es así como el niño va a aprender de manera natural a observar, a respetar y a amar. La atmósfera va a educar al niño porque lo que rodea al niño lo moldea. Lo segundo que ella dice es que la educación es disciplina. Cuando habla de la frase la educación es una disciplina, queremos decir la disciplina de los hábitos formados de manera deliberada y reflexiva, ya sean hábitos de la mente o del cuerpo. Cuando Charlotte Mason habla de la educación como disciplina, en este caso precisamente no se refiere a los castigos, sino a la formación de hábitos, porque ella creía que uno de los principales deberes de los padres y los educadores era ayudar al niño a formar hábitos mentales, físicos, espirituales, morales, que faciliten su vida y los ayuden a tener una vida ordenada y virtuosa. Hábitos como la obediencia, la atención, la veracidad, el esfuerzo sostenido y la gratitud. Esos hábitos no nacen solos. Hay que ser intencional en sembrarlos en nuestros hijos, en cultivarlos con constancia. Por ejemplo, enseñar al niño a guardar sus juguetes cuando termina de jugar, a saludar con cortesía, terminar una tarea antes de comenzar la siguiente. Esos son pequeños actos que se repiten constantemente y van a formar el carácter del niño. Y el adulto debe ser amable, debe ser constante y firme en el proceso. Porque una vez que un hábito, o sea, a veces empezamos a formar ciertos hábitos en nuestros hijos. El niño deja de hacerlo, nosotros dejamos de estar vigilando y nuestra vigilancia no debe ser como estar recordándoselo todo el tiempo, sino una vigilante silenciosa cuidando que ese hábito no se pierda. Una vez que el niño deje de repetir el hábito, eh, lo pierde y hay que empezar de cero. Entonces, los hábitos sostienen también el aprendizaje, porque un niño que ha cultivado el hábito de la atención puede aprender en 15 minutos lo que a otros les podría tomar una hora para aprender, o mucho más, porque creo que a veces, sobre todo durante las lecciones, el poder prestar completa atención hace que en 10-15 minutos los niños terminen lo que tenían que hacer durante esa lección. Entonces, ella comenta también que la educación es vida. La educación es una vida y esa vida se sustenta en ideas. Un libro escolar debe ser un medio para transmitir ideas vivas, no hechos secos. Durante mucho tiempo en las escuelas han estado violando esta idea, dándoles a los niños libros repletos de información que hacen que el niño haga cero conexión con lo que está estudiando. Yo aprendí un montón de cosas en la escuela y no me acuerdo de la mayoría. Solamente memorizaba hechos y memorizaba cosas para rendir en el examen. Después del examen se me olvidó. Lo que recuerdo de manera más arraigada son aquellas cosas con las que yo pude hacer conexión. Me fascinaba estudiar del sistema nervioso y es una de las cosas más, digamos, se mantiene en mi memoria todo lo que tiene que ver con los diferentes sistemas del organismo humano, porque son cosas que me gustaban. Y más allá de solamente aprenderlas, yo realmente las estudiaba porque quería saberlas. Pero tristemente cuando a los niños les presentamos esa información seca, se queda ahí. Ellos no quieren aprender nada más porque le estás hablando en palabras y códigos y no sienten pasión. Otro ejemplo súper fuerte para mí es la historia. Yo aprendí la historia de esa manera, solamente hechos aislados, completamente desconectados. Y yo detestaba la historia. Y al final me terminé casando con un historiador. Pero yo detestaba la historia. Y solo la aprendía así, por obligación, porque teníamos que estudiarla. Y con el tiempo yo he llegado a amar la historia cuando la veo así, como una portadora de esas ideas vivas, mediante el estudio de libros vivos. Por eso Charles Mason decía que la educación es vida. Y ella sostenía que la mente necesita alimento tanto como el cuerpo. Ese alimento son las ideas. Por eso ella decía que la educación es una vida, no una repetición de datos, sino una conexión viva con el pensamiento humano. Esta vida intelectual
se nutre a través del contacto con los libros vivos, que son los que transmiten ideas encarnadas en lenguaje rico, imaginación, emoción y verdad. Por ejemplo, en lugar, como decía ahorita, de aprender fechas sueltas de historia, los niños van a aprender sobre una persona. Es increíble cuánto se puede conocer de una época o región cuando el niño está aprendiendo sobre un personaje, sobre la vida de un personaje. Esta historia debe ser contada por autores apasionados y eso despierta admiración, juicio y reflexión. Lo mismo ocurre con ciencia, que puede enseñarse mediante lecturas narrativas sobre descubridores y fenómenos naturales, más que con una lista de definiciones. Yo creo que cuando ella hablaba de que la educación es vida, ella estaba diciendo que el niño puede hacer esas ideas suyas. Y más adelante vamos a llegar un momentico a la narración, la vamos a ver solamente de manera superficial, pero es lo que pasa cuando el niño está narrando todas estas ideas vivas. El niño se está apropiando del conocimiento, lo está diciendo con sus propias palabras y digamos que está haciendo esa conexión, esa vida, esas ideas están floreciendo en su cabeza, en su mente. La educación como vida también se da en contacto con la naturaleza, el arte, la música y las conversaciones profundas. Y no se reduce a pasar exámenes, sino a vivir con la mente despierta y el corazón dispuesto. En un aula o en un hogar que sigue estos principios, la enseñanza se convierte en un encuentro vital con el mundo. El niño no solamente aprende, sino que se transforma. Entonces, ¿cómo el niño eh, va a apropiarse de esas ideas? ¿Qué propone Charlotte Mason? Dos herramientas, los libros vivos y la narración. Y ella advierte profundamente sobre la selección en los libros. La selección de sus primeros libros de elección es asunto de suma importancia. De ellos depende inculcar a los niños la idea de que el conocimiento es atractivo y leer es una delicia. Yo creo que el problema de muchos niños en la escuela con no eh, amar el conocimiento, porque creo que ese deseo se va matando en, en las escuelas cuando se va llevando se van presentando estas ideas tan secas. Es que a través de los libros que les dan, los niños no tienen deseo de aprender. Sin embargo, qué diferente es cuando los niños son expuestos a los libros vivos de manera constante. ¿Y cómo sabemos con libros vivos? Son textos literarios, son ricos, son narrativos y están escritos por autores apasionados por su tema. Van a despertar ideas, imágenes y conexiones. Un ejemplo para esto es por ejemplo, una biografía de un autor que no sea un libro vivo y sea solamente un texto académico. Va a empezar diciendo, tal persona nació en tal año y cuando era chiquito hizo esto, esto y esto. Solamente te va a dar hechos completamente desconectados de esa persona. Sin embargo, una biografía viva va a ser escrito por alguien apasionado que realmente quería saber, quería contarte no solamente lo que esa persona hizo, sino cuáles fueron los motivos y qué hubo detrás que lo movió a actuar de esa manera. Y algo también como que me ha ayudado a mí a testear si un libro vivo es vivo o no, es hacer un test de la primera página, probar la primera página. Yo trato de leer una o dos páginas y si las ideas me enganchan, si yo quiero seguir leyendo, si yo quiero conocer, me siento atraída como un imán hacia ese libro, es muy probable que eso sea un libro vivo. Y me sucedió hace poco, fuimos a una biblioteca acá y me encontré un libro de aves. Y cuando lo empecé, básicamente el libro te habla de las aves de las aves del invierno. Entonces, es muy interesante porque mientras que un libro que no sea un libro vivo, solamente probablemente te hubiera puesto imágenes de las aves, te hubiera quizás dado un dato científico, ese libro te va narrando de manera súper interesante lo que las aves hacen durante el invierno, cómo es su comportamiento, pero lo hace de una manera que te da deseos de leerlo, de descubrir qué va a pasar después, qué va a hacer después. Entonces es una manera sencilla de encontrar estos libros vivos, es testear, hacer una prueba de la primera página. La segunda herramienta de la que Charlotte Mason habló fue la narración. La narración es sumamente importante.
es tan importante que yo creo que ha sustituido completamente los cuadernos. En 3 años que nosotros, 4 años que nosotros terminamos la educación, he estado como tal en lo que es educación formal, con mi hija mayor sobre todo. Yo creo que ella no ha terminado nunca un cuaderno. Qué quiero decir con esto? Normalmente en las escuelas en historia o en cualquier materia nos sentábamos y escribíamos todo lo que el profesor decía o lo que dictaba. Y yo he podido experimentar la conexión que ellas tienen con lo que han estado estudiando, porque está en su mente. Tienen esas ideas ahí, porque mientras el niño narra, el niño se va apropiando del conocimiento con sus propias palabras. Y más adelante vamos a ver ejemplos exactos de cómo se da de manera natural estas ideas, cómo el niño se nutre de manera natural de estas ideas mediante los libros vivos y la narración. Es a veces cuando uno ve la educación Charlotte Mason y lo que Charlotte Mason propone, lo poco que el niño usa cuadernos de escribir o este tipo de libros de texto que es para copiar a veces, terminar frases, no sé cómo, tiene un nombre, pero no me viene a hablar la mente. La idea es estos libros que a veces acompañan a las materias, que son básicamente libros de textos para que el estudiante trabaje. Yo creo que podrían llamarse cuadernos de trabajo o algo así. Obviamente, la mayoría de los cuadernos de trabajo están completamente fuera en lo que viene siendo la educación Charlotte Mason, excepto para niños mayores que entran en materias como física, química, que son materias más complejas ya, y el estudiante va progresando. Pero para niños pequeños es increíble, para los niños que recién comienzan, la narración es completamente suficiente para que el niño vaya adquiriendo el conocimiento. Yo he sido testigo de ello durante todo el tiempo que nosotros hemos estado haciendo en casa. Y también les digo que no se ven frutos inmediatos. La educación Charlotte Mason, como es una educación tan, digamos, completa, una metodología que lo que busca es instruir al niño como persona general, todo lo que hay en el niño, no solamente que el niño aprenda a escribir, a leer historia. Es una educación que vas viendo los frutos de manera progresiva, con el tiempo. Yo veo los frutos ahora mi hija, después que llevamos 4 años aplicando la metodología, que yo estoy viendo frutos en ella de lo que la educación en casa ha hecho. Pero eso sí, vale la pena mantenerse fiel a usar los libros vivos, usar la narración, porque hay resultados, pero no esperen resultados inmediatos, porque no es así como funciona. Y bueno, abarcando todo lo que hemos hablado ahora mismo, esta frase de Charlotte Mason creo que lo resume hasta cierto punto. Ella dice, siembra una idea, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Creo que, a pesar de que esta frase específicamente creo que se usa en la apartado de hábitos, hasta cierto punto nos está hablando de todo lo que está pasando en la escuela y en casa. Mientras nosotros estamos alimentando a nuestros hijos con esas buenas ideas y con esos buenos hábitos, el niño va formándose como persona, o sea, formando su personalidad, digamos. El niño está siendo educado porque el niño no es educado para quedarse como niño. Nuestros hijos van a crecer, nuestros hijos forman parte de una iglesia, una sociedad, un país. Van a ser el día de mañana hombres y mujeres y nuestro deseo es que sean hombres y mujeres responsables, nutridos en la palabra, que tengan buenas ideas, buenos hábitos, quizás que no tengan que luchar con los malos hábitos que nosotros luchamos. Entonces, instruir a nuestros hijos en todas las cosas que tienen que ver con las buenas virtudes los va a ayudar. Instruir a nuestros hijos en buenos hábitos, instruirlos en la palabra de Dios principalmente, pues la palabra de Dios vienen las mejores ideas y es la única que está completamente viva. Y dice, la palabra dice que la palabra, dice de ella misma, es eficaz, viva y eficaz.
Entonces, como mismo la palabra es viva y eficaz y no tiene comparación, pero toda idea viva va a nutrir a nuestros hijos. Charles Mason en algún punto dijo, da a tu hijo una sola idea valiosa y habrás hecho más por su educación que si hubieras depositado sobre su mente una carga de montones de información. Ella yo creo que es aquí donde pone el ejemplo de la persona que hizo la locomotora. Cuando era niño, el hombre, que yo, perdónme, no me sé el nombre, pero recuerdo eso de cuando la leía ella hace años, o sea, hace meses. Am, Él jugaba con barro y hacía locomotoras con barros. Ahí nació su idea. De ahí venía la idea, estaba tomando forma hasta que finalmente se convirtió en una locomotora real como la tenemos. O sea, no como la que tenemos en nuestros días, pero la que hubo en sus tiempos, que evolucionó hasta lo que tenemos actualmente en nuestros días. Ahora quiero que pasemos a algunos ejemplos prácticos sobre las ideas, cómo se ven las ideas de manera práctica. Primero, aquí usé un libro específico, pero esto se aplica a todos los libros. A la hora de leer un libro vivo y narrar, durante una lectura, por ejemplo, de Pedro el Conejo, ese es el cuento de Beatriz Potter, un niño escucha cómo Pedro desobedece a su madre y entra a jardín de enseñanza griego. Entonces, la idea que nace en el niño a través de esta historia es que la desobediencia tiene consecuencias. El niño no solo se aprende la historia y se divierte, sino que reflexiona sobre lo que significa ser prudente, arrepentirse, la importancia de escuchar a quienes cuidan de uno, la importancia de escuchar a sus padres. Entonces, ¿cómo se va a ver esa idea en la práctica? El niño narra, comenta que Pedro estaba asustado porque no hizo caso y en días siguientes recuerda de manera espontánea el cuento ante una decisión similar. Es como cuando también los niños estudian la vida de los grandes héroes, de los grandes hombres del pasado, las decisiones que ellos tomaron, cuando ellos narran sobre esas ideas quedan en su cabeza y ellos después son capaces de hacer esas conexiones entre estas personas que actuaban así. Yo no quiero ser así, yo no quiero comportarme así. Y esas son las ideas que vienen a través de la lectura y la narración de buenos libros. Ahora, la exploración de la naturaleza. Un ejemplo práctico para eso es una caminata en la naturaleza, en un parque, donde el niño encuentra, en este caso, digamos, un nido caído del árbol. Observa sus materiales y se pregunta cómo lo hizo el ave. La idea que nace de aquí es que la vida natural es compleja, hermosa y organizada por un propósito. Esa es una de las ideas que puede brotar de aquí. ¿Cómo se ve? Más tarde el niño quiere dibujar el nido en su cuaderno de naturaleza, investiga sobre aves locales o pide leer un libro sobre cómo los aves crían a sus crías. En todo salir de la naturaleza, los niños están haciendo esas conexiones y están absorbiendo todas esas ideas. Hace poco estuvimos en un arroyo cerca de casa y mi hija mayor, o sea, como ella ha leído anteriormente otros libros, ella sabe que muy probablemente debajo de troncos caídos o piedra podamos encontrar algo. Entonces, cuando llegamos al arroyo, llevamos un tiempo ahí, ella levantó una piedra. Y adivinen qué, había una serpiente debajo de la piedra. Yo creo que en el proceso yo me morí porque nunca había visto una en su ambiente natural. Y como ella estaba metida hasta los tobillos en el arroyo, la serpiente que por mi poca observación, porque no pude verla muy de cerca, estaba completamente enrolladita, me parece que era una serpiente de liga. Pocos segundos después ella se quedó tranquila y se nadó hacia mi hija tratando de escapar. Mi hija se echa hacia atrás y sale corriendo. O sea, sale corriendo, la serpiente sale nadando. Literalmente fue lo que hizo, no correr. Ah, pero eso me recordó todas estas buenas ideas que cuando vamos a la naturaleza, cuando leemos buenos libros, aunque a nosotros no nos parezca a veces, nuestros hijos se están quedando con todas esas cosas. Y en un momento determinado pueden poner todo esto en práctica, todas estas ideas de la naturaleza, de lo que ellos aprenden. Es como el niño que sale y ve un hongo en la naturaleza y ve dónde creció, que si el cielo está húmedo, que si el cielo, perdón, que si la tierra está húmeda, si la tierra está seca.
que si puede tomarlo y ver el tipo de bulbo que tiene el hongo y todas esas conexiones que el niño va haciendo con la naturaleza. Esas son las ideas vivas que se ven de manera práctica. Se ven de manera práctica. Entonces, seguimos con otro ejemplo. Voy a dar creo que 2 ejemplos más. Acá. Entonces, el estudio del arte. Una aclaración primero. Puse la imagen esta de acá porque actualmente yo estoy estudiando este pintor, porque estoy preparando un portafolio. Pero no vayan a ponerle a Ofelia muerta a un niño pequeño, por favor. No creo, todas conocemos a nuestros hijos y saben lo que pueden ver. En este caso, por ejemplo, aquí hay una imagen de John Millais y esta es la imagen que dibuja de Ofelia. No sé si están familiarizados con la obra de Shakespeare. Pero bueno, el hecho es que Ofelia en la obra se suicida cuando se entera que su padre se murió. Eh, entonces le enseñas al niño esta obra, por ejemplo, lo observa en silencio y luego narrarla. La idea que nace detrás de las obras en particular. El arte puede expresar tragedia, belleza y emoción profunda. En este caso el niño puede decir, oh, parece dormida, se ve triste, se habrá muerto. E inicia un interés, en este caso para las obras de Shakespeare, por las emociones humanas o por el simbolismo del arte. Cada vez que el niño observa una obra de arte, créeme que eso queda impregnado en su cerebro y eso da a luz ideas preciosas. En lo personal, a mí el arte es una de las cosas que me da como que más tranquilidad y calma. Me encanta observar las obras de arte y veo cómo eso florece en mi mente. Por eso creo que la educación de Charles Mason ha traído tanto beneficio, incluso para mí misma como madre educadora. Y el último ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de la música clásica. Supongamos que el niño está escuchando Clair de Lune de Debussy durante el desayuno. Y el niño puede comentar algo así, suena como si la luna caminara sobre el agua. Pero la idea que nutre al niño aquí es la música puede expresar imágenes y emociones sin palabras. Entonces, ¿cómo se ve? La próxima vez que escuche esa pieza, el niño se detiene, sonríe o la tararea, porque ha cantado la belleza, no como un concepto, sino como una experiencia. La pieza favorita de mi hija mayor es Furelais, de Beethoven. Es la que se llama, creo que es como Elise, como se escribe Furelais, de Beethoven. Y es increíble cómo ella busca ponerla para escucharla o alguna forma siempre de escuchar esta pieza de arte. Y es que poco a poco los niños pueden descubrir todas estas cosas hermosas que la música clásica nos hace sentir, porque nos hace sentir emociones y podemos ver imágenes aún cuando no estamos viendo directamente un video, sino que la estamos escuchando. Las imágenes son mentales. Todo esto nos lleva a resumir la idea principal de Charles Mason como la educación, como la ciencia de las relaciones. La educación es la ciencia de las relaciones. Es decir, un niño tiene relaciones naturales con una gran cantidad de cosas e ideas. Por eso, lo formamos mediante ejercicio físico, conocimiento de la naturaleza, los oficios, la ciencia y el arte, y muchos libros vivos. La educación es la ciencia de las relaciones. Esa creo que es la frase más abarcadora y profunda de Charles Mason. Reúne la esencia de toda su filosofía. Con esta, Charles Mason afirmaba que el propósito de la educación no es llenar al niño de información, sino ayudarle a establecer relaciones vivas, significativas y personales con el conocimiento, la naturaleza, el arte y el deber, con Dios y con sus semejantes. Esta visión entrelaza sus 3 principios fundamentales: la atmósfera, porque el entorno donde se vive moldea la forma en que se relaciona con el mundo; la disciplina, porque los hábitos permiten sostener esas relaciones durante el tiempo; y la vida, porque las ideas vivas despiertan el deseo de conocer. En lugar de fragmentar la educación, Mason propone establecer y cultivar un sinnúmero de relaciones. Y es lo que nuestros hijos están haciendo constantemente en casa.
formando relaciones a través de los hábitos, formando relaciones con pintores, con músicos, con escritores, con mentes de otras épocas, con diversas culturas, mientras estudian geografía, otra de las materias que yo detestaba cuando estaba en la escuela y he llegado a amar cuando uno ve que el estudio de la geografía es el estudio no solamente de las diferentes regiones geográficas y, si son, y cómo es su suelo y cómo es su clima, sino el estudio de su gente, de su cultura, de su religión, de su comida, de su vida, de su día a día. Eso es realmente, así se ve la vida, por ejemplo, en el estudio de la geografía. ¿Cómo vamos aterrizando todo esto en casa a la hora de las materias? Dos cosas fundamentales. El ritmo y la forma de la jornada laboral está principalmente eh, formado por lecciones cortas. Estas lecciones no van a superar los 45 minutos para niños. Ya estoy hablando de niños de preparatoria. Normalmente para los niños de preparatoria su mayor lección que puede tener será entre 45 y 50 minutos, mayormente. Y se prioriza la atención plena y no la cantidad de tiempo. Es real que cuando los niños están completamente comprometidos con lo que están aprendiendo y completa atención en lo que se está estudiando, el niño puede hacer en menos tiempo lo que en las escuelas toma más tiempo. En la escuela, yo recuerdo tener algo que llamábamos allá vikingos. Los vikingos de español o de matemáticas. Eso se refería a 2 turnos de la misma asignatura. A veces teníamos 2 turnos seguidos de español. Entonces, eso eran 45 más 45. 90 minutos de una asignatura. Y yo creo que yo no aprendía ahí. Me atrevería a decir ni un tercio o muchísimo, muchísimo menos de lo que logramos hacer en casa durante 15, 20 minutos. Porque cuando tú fomentas la atención plena de los niños en lo que se está haciendo, es como que vamos a estudiar esto ahora, tú no vas a volver a estudiar esto, por lo menos no pronto, si no te concentras, eres tú quien no se lo, eres tú quien no va a saber, quien no va a aprender. Entonces el niño pone toda su atención, todo su foco en eso, sabiendo que va a ser durante un tiempo límite y él va a poder absorber todas estas ideas. Entonces, a la hora de ver un horario, a mí me gusta usar esta división porque creo que me permite agrupar las cosas, digamos, las materias mejor en nuestra familia. Nosotros tenemos estudios familiares, estudios individuales y estudios enriquecedores. Carlos Mason lo dividió el estudio de Dios, el estudio del hombre y el estudio de la naturaleza. En el estudio de la naturaleza, básicamente, lo que se enfoca en las ciencias y la geografía también entra por el estudio de la naturaleza. Ahora, en los estudios familiares, son materias que básicamente yo trato de hacer en familia, como historia, geografía y Biblia. ¿Por qué yo hago esas materias en familia? Simplemente por comodidad. Tú puedes hacer, tú puedes llevar un ciclo de historia para cada estudiante, pero la realidad es que en lo personal creo que podría ser un poco más abrumador. Y creo que es más sencillo cuando tú llevas el mismo periodo histórico con todos los niños. Cuando tienes muchos niños, estoy hablando de familias ya que tienen 2, 3 niños en adelante. Si lo llevas con un solo niño, obviamente es diferente. Pero cuando tienes varios niños en la familia, llevar el mismo periodo histórico incluso va a alimentar al niño pequeño, porque cuando el niño grande está narrando, el niño más pequeño está asimilando todas esas ideas. A pesar de que yo solamente tengo 2, o sea, no tengo una familia numerosa, eh, en casa yo lo hice de esta manera. Y al principio mi hija menor le era un poco difícil narrar. Y cuando ella no podía narrar, yo simplemente le decía a mi hija mayor, empieza tú. Y la mandaba a callar en algún punto y mandaba a la menor. O si no, simplemente primero mandaba a la menor y ella narraba algunas ideas que ella recordaba y después mandaba a la mayor para que reforzara, alimentara esa narración con, digamos,
ampliando esas ideas o añadiendo ideas nuevas. Y eso realmente fue es muy bueno para nuestra familia llevarlo de esa manera. Los estudios individuales son aquellos que, digamos, como que va a llevar cada niño dependiendo de la edad en que se encuentre. Por ejemplo, en caso de, aquí entran matemáticas, lo que viene siendo artes del lenguaje, escritura, dictado, lectura, narraciones escritas, todo esto es artes del lenguaje. Y por último, ciencia en algún caso. En lo personal creo que el estudio el estudio de la naturaleza, el estudio de ciencias para niños, forma 1 y forma 2, que viene siendo aproximadamente de primera a sexto grado, puede ser llevado en familia, porque básicamente es estudio de naturaleza. Ahora, ya cuando el niño empieza a partir de lo que viene siendo forma 3, séptimo grado, ya empieza el estudio de la química, el estudio de la física, entonces ahí ya el niño tendría su estudio individual. En matemáticas, obviamente, los niños llevan estudios individuales porque los niños están haciendo diferentes operaciones matemáticas según su tiempo, según su edad. Y en caso de la escritura también, hay niños que son mayores y empiezan a hacer dictados y los pequeños todavía no están haciendo dictados, solamente están haciendo deletreo, supongamos. Ahora, en caso de los estudios enriquecedores, ¿esos pueden o no pueden ser en familia? Los estudios enriquecedores, ahí entra himnos, estudio, memorización de las escrituras, Plutarco, que es ciudadanía, Shakespeare, estudio de pintores, compositores, manualidades y el estudio de la literatura. Ahora, compositores, obvio, es muy fácil llevarlo en familia, compositores, pintores, estamos ya estudiando el mismo compositor, el mismo pintor para todos los niños. Por eso yo creo que es muy bueno llevar el mismo ciclo histórico, porque el pintor y el compositor debe, sobre todo a partir de la forma 2, acompañar el estudio de la historia. Entonces, la literatura puede ser o no puede ser igual dependiendo de la edad del niño. En mi caso, yo llevo un libro para las dos igual, que eran los cuentos de Andersen, pero también llevaban literatura separada. Mi hija menor estaba empezando con los cuentos de las fábulas de Esopo y mi hija mayor estaba leyendo la historia de héroes, de los héroes griegos para literatura. Entonces, puedes llevar libros en común y libros que no sean en común. Si tienes niños mayores, digamos que es hasta este punto más sencillo porque tus hijos llevan como que su lectura independiente. Tienen ese libro para ellos nada más y tienen su tiempo independiente para leer ese libro. Entonces, vamos a tener un tiempo de lecciones en la mañana que va desde 1 hora y 2 horas y media para niños pequeños y va a llegar hasta 4 horas para los niños más grandes, niños de preparatoria, estoy hablando ya. Todo esto obviamente se va a intercalar con periodos de 10 minutos, 5 minutos, 25, dependiendo de la lección que estén estudiando. Y obviamente tener en cuenta las salidas a la naturaleza, la lectura libre y las lecturas familiares, que tan buenos son para toda la familia. Eh, Creo que no se me quedó nada más por acá. Y vamos a entrar rapidito. Espero que me estoy pasando de tiempo. Sorry. Vamos a entrar rapidito en lo que tiene que ver con la aplicación de la metodología como tal. ¿Cómo lo aterrizo todas estas ideas en mi casa? En primer lugar, recomiendo muchísimo leer las 6 obras de Charlotte Mason. Sé que cuesta, sé que es difícil, sé que todavía no están en español como que completamente, digamos, publicadas por una editorial o algo así que uno pueda confiar que la traducción es como que más fiel, pero aún así vale muchísimo, muchísimo la pena leer sus volúmenes. Si recién vas a empezar y tienes niños de 0 a 6 años, yo te recomendaría empezar por el volumen 1, porque todavía no vas a empezar las materias como tal en casa. Si tienes niños que ya están en edad escolar, te recomendaría empezar el volumen 6 o el volumen 3, que es educación escolar como tal. Te va a dar pautas generales sobre qué materias dar, cómo dar las materias, cuánto leer por sesión. Sobre todo el volumen 6 actualmente sí tiene una traducción oficial que se llama De Mente a Mente,
Esta traducción lo único que hace es depurar el volumen, o sea, ese volumen originalmente es muy grande y está repleto de historias de los padres que formaban parte de la PNU, contando su testimonio y sus ideas sobre sus hijos y otras historias además que Charles Mason introduce. Y mente a mente ha depurado eso, ha quitado toda esa parte de historia y ha dejado la parte como tal de la metodología nada más. Seguimos, selecciona libros vivos por materias. Puede ser un poco a veces complicado encontrar estos libros vivos, pero los hay. Los hay. Solamente asegúrate de seleccionar un libro espinal, me refiero a un libro que sea de varias páginas, y si quieres puedes añadir otros libros pequeños con menos contenidos para eso. Implementar las narraciones orales. No lo hagas todo de una vez. Si vas a empezar con Charles Mason, no empieces con todas las materias, con todos los libros, con todas las narraciones orales, porque puede ser abrumador. Así que empieza con 3, 4 materias y a las 3, 4 semanas va introduciendo una materia nueva a la vez. Y implementando las narraciones orales. Si te cuesta y al niño le cuesta narrar porque no está adaptado, ayúdalo. Eso es algo que no te dicen al principio. Entonces tú te sientas y esperas que tu hijo empiece a narrar y te quedas así porque el niño también se queda callado y no dice nada. Y me pasa como a mí que al principio decía, me voy a volver loca, voy a arruinar a mis hijos, no, no voy a hacer nada bien, pero ayuda a tu hijo a narrar. Yo lo que hacía era que daba una idea principal, un pie, trataba de hablar lo menos posible. Empezaba narrando una oración, me callaba y le decía, ¿recuerdas qué sucedió después? Si ella narraba y se callaba, yo narraba detrás de ella. Y al día de hoy, es increíble, después de 3 años y tanto narrando, Carolina hace unas narraciones súper extensas, incluso sus narraciones escritas me han sorprendido porque a veces usa frases um, que me hacen pensar realmente, wow, realmente la ha ayudado todo este tiempo de narración. Y veo los frutos en medio del camino, como les decía a ustedes. Pero al principio nuestros pasitos eran así, chiquiticos. Un párrafo, y si ella no se acordaba, yo la tenía que ayudar. Y, y se va viendo el avance en el camino. Salir a la naturaleza con cuadernos de observación es muy importante. Los cuadernos de observación, los cuadernos de la naturaleza, no guíen a sus hijos. O sea, por ejemplo, podemos ayudar un poco, digamos que poco a poco enseñamos algunas cosas que los niños quizás al principio no descubren, como que debajo de los troncos hay puede haber algo, pero dejen que los niños exploren, observen, ellos saben hacerlo, que sientan la textura de los árboles. A mí me encanta cuando estamos en un bosque o un lugar así rodeado, me encanta oler, sobre todo si es después de la lluvia oler, porque el olor de los árboles es exquisito, dependiendo del lugar donde esté y los árboles que haya, realmente es muy bueno. Y salir siempre con el cuaderno de naturaleza. Establecer rutinas breves, claras y constantes. Es mejor ser constante con poco que tener un desastre con demasiado. Mejor ves introduciendo 5, 6 lecciones por día, obviamente variando las lecciones. Necesitaríamos un taller completo solamente que para explicar cómo llevar las materias y cómo llevar, pero por lo pronto es mejor tener rutinas claras, establecidas y tener los hábitos establecidos de las materias que van a dar y tener horario, porque aunque Charles Mason da mucha libertad para que el niño explore sus propias ideas, también habla de tener organización en cuanto a lo que estamos haciendo. Y cuando el niño tiene ese horario, yo tengo nuestro horario y lo tengo visible, yo he visto que les anima a mis hijas ay, terminamos tal lección, ahora corresponde tal lección, ellas solas. Yo no tengo que decir lo que corresponde, ellas saben, pues los niños, la mente de los niños funciona así, funciona con estructura, ellos se sienten confiados cuando ellos saben qué es lo que viene, qué es lo que viene después de este paso. Entonces, ya más o menos terminando, cultivar una vida hogareña rica en belleza, lenguaje y música. Hacer que la observación de pinturas, el hacer manualidades, el escuchar música clásica, todo esto sea parte de nuestro día a día. O sea, digamos como que encaje de manera natural.
Que los niños no lo vean nada más como cuando vamos a hacer la materia de geografía, cuando vamos a, perdón, la materia de estudio de pintores o cosas así, sino que los niños puedan ver eso en su día a día de manera natural. Un poco de música clásica bien bajita mientras están cenando, bien bajita para que no interrumpa la conversación en la mesa. O quizás ponerle un poco de música clásica bien activa, como la de Vivaldi, por ejemplo, mientras ellos están jugando con Legos, cosas así, aunque te parezca nada, los niños lo están escuchando y eso realmente les influye. Bueno, ya voy a mi última diapositiva, si él me deja el... Entonces, ya para cerrar, tenía otra frase, pero esta me gusta muchísimo. Y dice, la cuestión no es cuánto sabe el joven al terminar su educación, sino cuánto le importa, cuántas cosas le interesan. En realidad, cuán grande es la sala en la que ha sido puesta a caminar y, por tanto, cuán plena será la vida que tiene por delante. Estamos educando el niño como persona, estamos educando todo. No estamos educando solamente la parte mental para que sepa dónde queda Israel o para que sepa en qué época vivió Simón Bolívar. Estamos estudiando al niño como persona. Y nuestros hijos van a crecer, como estaba diciendo ahorita, y van a ser hombres y mujeres. Van a vivir en una sociedad, van a tener que lidiar con jefes o ellos mismos van a ser jefes y tienen digamos, un negocio propio, por decirlo de alguna manera. Hay un sinfín de oportunidades para nuestros hijos ahora mismo, pero eso se va construyendo en el camino, el día a día, en casa. Y lo más importante para nosotros es quiénes serán ellos el día de mañana como hombres y mujeres. ¿Quiénes serán ellos delante de Dios? ¿Quiénes serán ellos para la sociedad? Creo que en ese sentido, la educación, la metodología que Charlotte Mason propone es muy rica, es muy rica y va a ayudar muchísimo al niño. Y la educación no lo va a hacer perfecto, no lo va a hacer bueno, no, pero es como que nuestra responsabilidad en sembrar esas buenas ideas, en ponerlo en contacto con tantas cosas como sean posibles y ir como que haciendo ese camino para ellos y orar y confiar en que el Señor y el Espíritu Santo obrarán en su vida el día de mañana cuando aparezcan y sean hombres y mujeres de Dios. Entonces, este es el fin de la presentación. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que el Señor haya usado este espacio. Y ahora viene la sesión de preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, entonces si alguien tiene un testimonio también sobre la práctica diaria de la metodología, constante de la metodología también. La pregunta es con respecto a la metodología, la educación en casa, pero puede ser sobre algo que yo haya abarcado hoy o algo que no haya abarcado hoy que tenga que ver con lo mismo. Sí, Ale. Yo quiero empezar porque a lo mejor es una duda que tenemos todas, ¿no? Pero yo creo que la pregunta sería, ¿qué es lo que incluye hacer una buena narración? ¿O cómo podemos determinar si, o cómo podemos fijar ese rumbo de a este tipo de narración tendríamos que estar llegando? Bueno, creo que una buena narración tiene ideas claras, o sea, el niño se está expresando de manera clara. Tiene la menor cantidad de muletillas. No sé si usan esa palabra en sus países, pero en Cuba sí se usa así. Es el eh, entonces, y esas cosas completamente repetidas. Creo que una buena narración tendría la menor cantidad o nulas y la mayor cantidad de ideas del texto. O sea, si tú leíste un texto y tu hijo te lo puede narrar
de principio a fin con la mayor cantidad de ideas importantes. Digamos que es una narración muy amplia, yo puedo hacer una narración muy escueta. Por ejemplo, voy a usar un cuento que me gusta y que es muy sencillo. El cuento de Peter Rabbit. Yo puedo hacer una narración de Peter Rabbit diciéndote, bueno, Peter Rabbit estaba con su mamá y su mamá le advierte que no vaya a ver al señor McGregor. Peter Rabbit finalmente va al huerto del señor McGregor. El señor McGregor está a punto de atraparlo. Él deja sus zapatos y su ropa y finalmente se puede escapar a través de la cerca, pero como desobedeció se puso muy enfermo y su mamá le tuvo que hacer una sopa para que comiera. Yo ahí te narré el cuento, pero te lo narré bastante resumido. O sea, a mí me faltó una cantidad de ideas que se manejan alrededor del cuento. Y entonces, la narración va mejorando con el tiempo, cuando el niño va añadiendo todas esas ideas. Y cada vez se enriquecen más, cada vez le faltan menos partes, digamos, de la historia por contar, porque se va haciendo más amplia. Y también una de las cosas que la narración trabaja es la expresión. Mientras mejor el niño se expresa, más la narración está trabajando en el niño. Entonces, eso creo que sería más o menos así como podremos identificarlo. ¿Satisfecha, Ale? Ok, Súper ¿quién bien, más tiene otra muchísimas pregunta? gracias, Anita. Ahorita me pareció que Claudia había levantado la mano. Berta levantó su mano. Sí, gracias, Anita. ¿Qué hay de mezclar otro tipo de educación con el método Charlotte Mason? Porque he escuchado que han dicho las madres latinas que se han dedicado a traducir los volúmenes que entre más pura sea más lleves a la práctica la metodología en tu hogar, apegada a lo que Charlotte Mason dice y no estés mezclando, ¿verdad?, de otro tipo de método, pues es mejor y va a dar mejor fruto. De hecho, lo dijeron en una reunión con Lili, las representantes, me acuerdo, que decía que había una hermana que era muy, cuidadosa y muy dedicada a hacer su planeación, su horario, y todo era la metodología, ¿no? Y que desde que ella hacía eso y se enfocaba solamente a Charlotte Mason, su hijo había tenido a la larga, obviamente, como tú lo dices, resultados excelentes, pero que cuando ella mezclaba una y otra opción de educación o de metodología, no le funcionaba tan bien. Y entonces ellas lo usaron para dar un ejemplo de que lo ideal era solamente usar Charlotte Mason y la metodología y no otras, estarle mezclando. Por ejemplo, no sé si te gusta usar libros ACE, ¿no? Y dices, no, pues yo voy a usar los libros Águila junto con algunos libros de cuadernos, como tú lo dijiste, de ayuda, de apoyo para aprender a escribir, etcétera. ¿Tú qué opinas al respecto, Anita? Eso es una muy buena pregunta. En primer lugar, creo que cada familia es libre de escoger lo que mejor le funciona a cada familia. La primera conferencia que yo asistí de Charlotte Mason, que fue virtual, una mamá dijo, no existe tal cosa como 100% Charlotte Mason. Considero que 100% Charlotte Mason eran las escuelas de Charlotte Mason, porque en una primera instancia su metodología fue para aplicarlas en escuelas. Actualmente existen algunas en Inglaterra, acá en Estados Unidos existen como 7 o 9 escuelas, no hay muchas, no es súper popular, pero existen unas cuantas. Ahora yo siempre digo, lo que te funciona a ti con tu hijo es lo que tú vas a usar. Hay niños, Charlotte Mason habla de no usar muchos cuadernos de texto ni cuadernos de trabajo, era como le llamaba ahorita. Pero si eso te funciona con tu hijo y tu hijo está aprendiendo y está prestando atención, adelante. Cada familia debe ser libre para tomar lo que mejor le funcione a cada familia en particular. Mi, personalmente, nuestra experiencia con Charlotte Mason ha sido muy buena. Yo no uso libros de trabajo, yo no pongo a mis hijas a copiar muchísimo, yo hago lectura y narración. A veces parecería, cuando uno entra a Charlotte Mason, uno se abruma. Libros vivos, narración, matemáticas, 60 libros tengo que usar.
tengo que usar 100 libros en el año. Y uno se abruma y uno dice, ¿cómo hago todo eso? ¿Cómo busco los libros? Pero a veces, manteniéndolo en lo más simple, estamos haciendo más que si intentamos abarcar tanto. Tú usas un solo libro. Obviamente estoy hablando de un libro que no sea un picture book, un libro que no sea un librito de estos chiquiticos de imágenes, sino un libro de unas 100, ciento y tantos, 200 páginas. Para que sea un libro final para todo un curso, tiene que ser un libro más grande. Entonces, un libro usando un libro de eso para las materias que lo necesitan. Y ya, con eso es suficiente. Lectura y narración. Pero me he encontrado con familias que a sus hijos les gusta hacer cuadernos de trabajo. Les gustan, o sea, al niño es así, está en su naturaleza, le gusta sentarse y empezar a escribir y responder las respuestas que hay en el cuaderno de trabajo. Y naturalmente el niño es así. Obviamente, si a tu niño le gusta, dáselo. O sea, yo no, obvio no tengo nada en contra. Creo que hasta cierto punto nosotros aplicamos la metodología bastante en todas las materias que usamos, lo que ella recomienda y demás, pero aún así creo que hasta cierto punto todos somos un poco eclécticos en nuestra educación en casa. A pesar, aún los que más apegados están a su metodología. Como decía ahorita, cuando te llega el estudio de la física y la química, tienes que usar libros de texto, obligatoriamente. Aunque tú implementes y amplíes eso con los libros vivos, por ejemplo, un libro que nosotros vamos a leer un libro que es para historia, yo creo, o vamos a estudiar Roma, pero el libro es sobre un, ¿cómo se llama? Sobre un científico romano. Entonces, cuando tú lees este tipo de libros, tú estás enriqueciendo con un libro, una historia viva. Hay uno por ahí que se llama, no recuerdo el nombre, es Alguien y la tabla periódica, algo así se llama el libro. Eso es un libro vivo, yo lo he visto, varias familias lo usan. Entonces, tú puedes usar eso como que para complementar las materias y añadir todo este enriquecimiento, pero tienes que usar libros de textos obligatoriamente para el estudio de la física y la química, porque no queda de otro. Porque el niño tiene que resolver ecuaciones químicas, el niño tiene que leer un problema físico y resolver una ecuación de física. Entonces, lejos de si soy o no soy Charlotte Mason 100 o 100, aplica lo que te funciona a tu familia y lo que tú veas que tus hijos aprenden con eso. En lo personal creo que la metodología es excelente. Sería un desperdicio que nadie la usara, porque creo que tiene muchas ventajas y bendiciones, tanto para los padres como para los niños en la educación en casa. Pero no se sienta, está mal atacar a alguien y decirle que no es 100% Charles Mason porque no hace todo lo que Charles Mason dice. Entonces, queda de ustedes que conocen personalmente a sus hijos, aplicarlo a la manera que mejor sea para ustedes como familia. Entonces, no sé si Betita, si eso responde en tu pregunta. ¿Sí? Perfecto. Lau tiene la mano levantada. Sí, Anita, buenos días a todas y a ti también, gracias por el taller. Bueno, pues voy a abusar de tu conocimiento y de tu experiencia. Y la verdad, yo quisiera preguntarte, ¿tú sugieres, por ejemplo, yo voy a empezar con mi niña el año que entra, la chica, y pues yo sí quiero hacer el intercambio en inglés, ¿no? Hacerlo en inglés. Entonces, ¿tú sugieres que comience en inglés con ella? ¿O comenzar en español? ¿O cómo hacerlo? Casualmente hace 3, 4 días estaba hablando ese mismo tema con una mamá que me escribió. Ellas tienen dominio del idioma, saben hablar inglés. No, Si no saben hablar inglés, debes de introducir el inglés como una materia para que la conozcan. Ahora, ¿cómo se debe estudiar el idioma? Eh, puedes leerle, puedes decirle frases de manera común, como abre el libro, cierra el libro, eh, tomo el libro, tomo la mochila, guardo el libro en la mochila.
Cierro la mochila. Esos son libros de eso. Tomo una flor, le llevo la flor a mi abuela. Obviamente en inglés, le estaba diciendo todas estas cosas, pero mientras va haciendo la actividad para que se eh, vaya conociendo y vaya haciendo una inmersión despacio en el idioma. Si intentas como que "Oh, voy a dar las materias en inglés y demás, probablemente sea una catástrofe. Porque el idioma hay que ir haciendo que el niño poco a poco vaya conociéndolo, a menos que pase como nosotros, que nos mudamos a otro país y como que caímos en el chanco así de buena primera y nos toca como que empaparnos ni modo, no nos queda de otro. Yo tristemente tuve que, sin tener un conocimiento ampliado, tuve que introducir lectura y escritura en inglés y el año que viene me toca hasta introducir gramática en inglés obligatoriamente. Pero con niños que van a dar los primeros pasos, primero que vayan cogiendo las frases habladas, o sea, poco a poco reconociéndolo de manera natural. También he visto que hay currículum que cuando estudian un segundo idioma lo introducen mientras están estudiando el estudio de pinturas, porque el niño está viendo la pintura y tú puedes señalarle algo de la pintura en inglés. También mediante cantos, ¿cómo se llama? Cantos folclóricos y cantos infantiles que sean en ese idioma que tú estás estudiando. Eso le ayuda al niño a ir conociendo el idioma. Yo siempre recomiendo tratar de leerle en inglés, escuchar audiolibros en inglés eh, y eso, pero hasta que no sepa por lo menos hablar algo básico, evitar la lectura en inglés y la escritura, porque son cosas completamente diferentes. Y el inglés tiene 80 y pico de fonemas. Cada fonema tiene, la mayoría de los fonemas tienen más de un solo sonido. Y existe hasta fonemas que tienen 4 letras y tienen 5 y 6 sonidos diferentes el mismo fonema. Entonces, aprender a leer en inglés para una persona de habla hispana, sobre todo un niño, puede hacerlo, claro que puede hacerlo, porque el cerebro del niño es el más increíble que hay, más moldeable. Obviamente yo con mi edad paso más trabajo para aprender inglés. Actualmente, mi hija mayor, yo creo que me aventaja en algunas cosas, porque a veces ella está leyendo y ella me dice palabras en inglés que yo no conocía, porque los niños son perfectos para eso, pero sí yo esperaría por lo menos, Laura, que tengan un dominio por lo menos superficial de hablar el idioma como tal. Y según la metodología es lo que Charles Mason recomendaba hacer, que tuviera un dominio antes de ver las palabras para leerlas o escribir. No sé si eso te responde, ¿tienes otra duda con respecto a eso? Está bien. Te agradezco, Anita. Un gusto, Lau. Mariana, tienes la mano levantada. Sí, Ana, muchas gracias por la enseñanza. Yo tengo poquito, tendré un mes con el sistema Sherlock Mason y tengo muchas dudas en mi cabeza. Gracias a este grupo que Bertita me integró. La duda es, mi niña tiene 9 años. Ellas me han dado libros de geografía, de historia, pero mi duda digo, bueno, ¿y qué libro sigue cuando termine este? ¿O voy bien? ¿O cómo empezar? ¿Cómo saber cuál es la rutina o los libros que le tengo que mostrar? Bueno, muchas madres lo que hacen es guiarse. Tristemente no tenemos un currículum en español, así que tú te puedes guiar. Cuando termino esto, voy hacia acá. Pero muchas madres se guían a veces por las lecturas de Ambleside Online, que es una página en inglés que tiene un currículum completamente en inglés, para saber más o menos la cantidad de lecturas, qué lecturas pueden ir haciendo. Para darte una idea general, por ejemplo, historia, debes de planificar varios periodos históricos, de acuerdo a lo que estés haciendo. Puedes llevar historia de México, con la niña de 9 años puedes llevar 2 historias. Puedes llevar historia de México o historia del mundo. Historia de México, búscate un buen libro que te vaya explicando toda la historia. Conozco que usan huesos de lagartija. Yo me encontré otro libro, no sé si lo habré pasado de historia de México, pero me parece que cuando lo empecé a leer me pareció algo así para niños de
de séptimo en adelante, para niños grandes. Pero no sé, habría que leerlo bien. Y no recuerdo si cuando lo pasé, creo que lo pasé en grupo, pero no recuerdo ni si estaba en español o en inglés. Pero la idea es buscar un buen libro, Espinal. Ese libro Espinal, como de México existe meme, tú puedes enriquecerlo. Y en vez de leerlo de plano en un año, lo puedes dividir incluso en 2 años. Entonces, esas lecciones las tratas de enriquecer con algo. Por ejemplo, estás viendo, perdonen, no sé nada de historia de México, nada. Entonces, no voy a poder hablar con objetivo en cuanto a eso, pero más o menos voy a tratar de explicar. Supongamos que estás hablando de la historia precolombina, lo que se vio en México con los mayas, lo que diga el libro de eso, lees lo que diga el libro de eso, y cuando se agote todo ese tema en el libro, tratas de ampliar o profundizar ese conocimiento con otro librito más pequeño que exista. Y en lo personal, en la historia en español que existe tan pocos recursos, yo no tengo ningún problema con ampliarlo con un buen documental, sobre todo en niños grandes. Nunca depender completamente de las pantallas para educar, pero no tengo problema con ampliarlo con un documental serio, bien estructurado sobre historia, cosas así. O sea, como lo que te quiero decir es que como hay tan poquitos libros que se conozcan en español para ir tratando, como que puedes tratar de estirar ese libro lo más que pueda y ahondar lo más posible en la historia. Eso es con respecto a la historia de tu país. Ahora, con respecto a la historia del mundo, debes de separarlo en varios ciclos. Hay personas que lo separan en 4 ciclos: historia antigua, historia medieval, historia, creo que después viene contemporánea y la actual. Creo que es así. Ahora, historia antigua es el estudio de la civilización antigua, griegos, egipcios, griegos y romanos. O sea, todo lo que tiene que ver con eso. Hay familias que usan un libro que ya está en español, que es el libro de historia del mundo de Hillier. ¿Qué sucede con historia? Tú tienes tus 4 ciclos de historia, supongamos que lo decidas hacer así, como te comenté. Vas a empezar con un ciclo, vas a terminar en el 4.º ciclo. Un ciclo por año. ¿Qué haces cuando terminaste con el último ciclo? Volviste al primer ciclo. Ahora sucederá que tú dices, pero repetir, pero sucede que tú dices que con 9 años, digamos, estudió la historia de los egipcios. Ahora cuando pasados 4 años, tiene 13 años y va a estudiar la historia de los egipcios, su entendimiento, su forma de mirar y analizar las cosas no es la misma. Incluso los libros que va a usar puede enriquecer más, porque puede leer lecturas altas para niños de 13 años que no son para 9. Entonces, eso en el caso de historia, se hace estos ciclos rotativos. En el caso de geografía, a veces lo que se hace es que se estudia por regiones y esas regiones se van haciendo trabajo con mapas. En el caso de nosotros nos gusta mucho el de Simple Sherlock Mason, que lo que hace es, tienes el mapa, digamos, de Europa y tú vas a ir cada semana añadiendo un país nuevo. O sea, esta semana añadiste Grecia, la semana que viene añades Grecia y España, siempre en un mapa blanco. La otra semana añadiste Grecia, España y Roma. La otra semana añadiste Grecia, España y no sé, ¿qué más? Checoslovaquia, no sé ni qué más, la verdad, no estoy perdida en geografía de Europa, pero la idea es esa. Cada semana vas añadiendo en la historia con mapa un nuevo. Y leer sobre libros, sobre personas, sobre regiones. Muchas personas a veces usan para el estudio de geografía los libros de los héroes cristianos. Eso lo usan para el estudio de la geografía, porque te habla, el que se llama Héroes Cristianos de ayer y hoy, porque te habla sobre una región, te habla sobre la vida del misionero, pero te está hablando sobre la región en la que ese misionero tuvo que realizar su obra. Entonces te habla sobre la cultura, la religión, cómo se vivía realmente, y eso ya tiene para geografía, por ejemplo. Para Biblia, básicamente, escoger un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento es lo que se recomienda, y la lectura ocasional de algunos salmos. Una vez que termines todos los ciclos y hayas llevado todo, lo que haces es volver a repetir. En el caso de la Biblia, es parecido a historia. En el caso de pintores y compositores, básicamente es elegir 3 pintores por año, 3 compositores por año. Lo ideal es que acompañe el periodo histórico.
Eso puede ser un poco complicado cuando estás estudiando las primeras civilizaciones de historia antigua. Bastante complicado. A menos que hay personas que lo que hacen es que estudian en esas regiones, estudian las pinturas que se hicieron, que no vienen con nombre, pero bueno, tienen como que pinturas rupestres o algo así, o esculturas rupestres, la escultura de los egipcios, cosas así. Eso es el caso de pintores y compositores. En caso de literatura, la literatura es básicamente el estudio del ser humano, aunque no lo parezca, pero estás estudiando el ser humano. Cómo entiende el mundo a través de los mitos, los cuentos de hadas y la fantasía. Literatura tiene mucho de eso. Cuando los niños se van haciendo mayores, ya las obras se hacen más complejas como obras de estudios sociales. Introducirías en niños mayores ya lo que viene siendo libros de Dostoyevsky o esos para niños ya de preparatoria, por lo menos. O libros de Orwell, como Rebelión en la Granja, por ejemplo, 1984, para niños mayores. Para niños pequeños, lo que hay que enfocarse es cuentos de hadas, fábulas y mitología, básicamente. Entonces, tú simplemente vas a estar buscando libros que naveguen en esas tres cuestiones, cuentos de hadas, ah, fábulas, sobre todo con niños más pequeños, y mitología. Eh, no sé qué se me queda otra. Biografías, hay personas que llevan biografía, la biografía puede acompañar el periodo histórico. Y probablemente se me están quedando materias y ahí se me queda otra materia por ahí importante y aquí quisiera recordármela. Pero creo que va a ser, ciencias de primero a sexto grado es estudio de naturaleza, básicamente. Puedes hacerlo por trimestre o por año. Los árboles, hay mucho que estudiar. Los árboles, los lagos y estanques, los animales, puedes hacer estudio de mamíferos, puedes hacer estudio de aves. Nosotros este curso vamos a hacer estudio de aves, estudio que sea nada más, no sé, de anfibios y reptiles. Puedes hacer un año de estudios de insectos nada más. O sea, la idea es coger y con estudio de naturaleza, por lo menos hasta sexto grado es muy fácil. Todos los libros que encuentres sobre un tema en particular para un año, para un trimestre. Y leer y compartir y estudiar. A mí me gusta usar los atlas, realmente los atlas de ciencia son muy buenos porque tienen mucha, digamos, el niño puede ver la parte de los animales o de las plantas, esas cosas. Pero creo que básicamente, a grosso modo, esa es como que la Gracias. intención sobre todo. Un placer, Mariana. ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí? Claudia. Sí, Anita, es que aquí en el chat escribieron, Moni, me parece que es Moni, dice, ¿de dónde puedo sacar una guía o un currículum de qué enseñar en cada año y qué de cada materia? Estaba pensando en todo lo que yo conozco. A mí a veces me da un poco de chiste porque mi cabeza es como que tiene demasiada información adentro y a veces se me olvida algunas cosas. Eh, pero en todo lo que yo conozco, no conozco absolutamente nada en español que te pueda decir exactamente. Porque las últimas cosas que ha añadido Educación Viva yo no las he revisado. Creo que estuvieron añadiendo en su página algunas cosas sobre las materias específicas. O sea, y quizás puedan pasarse por ahí. Yo creo que la página se llama educacionviva.com. No sé si es así, si no alguien me corrige. Y estuvieron analizando algo sobre eso. Si no, Amplify Online. Amplify Online al principio sientes que te pierdes porque es demasiada información y está en inglés. Si no conoces el idioma, yo al principio me abrumaba realmente. Pero básicamente está estructurado por grado. Tú pones el grado que quieres buscar y vas a ver toda toda la lista de libros por materia. Entonces más o menos tienes una idea, aunque no uses el libro en inglés, qué libro está usando. Porque básicamente puedes ir a Google y buscar ese libro. Hoy con la inteligencia artificial puedes ir a ChatGPT y preguntarle básicamente de qué es este libro. Puedes sugerirme un libro en español para tal edad que eso y ya más o menos te puede arrojar alguna idea.
Hoy realmente con la inteligencia artificial tenemos un poco de ayuda. Entonces, básicamente yo haría eso, Amplify Online. Hay un currículum que yo una vez compartí completamente gratis en inglés. Y ahora se me olvidó el nombre del currículum. ¿Alguien se acuerda del nombre? Era algo con home. Es Under Under the the Home. Home. Under the Home. Exacto. Gracias, Betita. Underthehome.org. Creo que es .org. Sí, Claudia dice que sí. Y eso es un currículum completo. O sea, ahí como todo es de dominio público, tú lo pinchas y te va a dar hasta lo que vas a estar leyendo y todo. Pero tristemente está todo en inglés. Todo, todo, todo. A veces yo lo que hice con ese currículum era abrir, el mismo navegador te da un traductor. Y yo lo que hacía era traducir y él me traducía toda la página ahí. Entonces, no sé si eso le funcione. Yo sé que no es lo ideal, pero bueno, quizás pueda ser alguna herramienta que se pueda usar. Y eso puede ayudar a ir armando poco a poco tu propio currículum. Realmente es un desafío armar un currículum con todo en español. Sí, Amplify Online realmente es lo más completo que hay, porque te lleva hasta el último grado. Pero como está en inglés, a veces, y sinceramente yo al principio me perdía en esa página hasta que pude entender cómo funcionaba. Aunque yo creo que actualmente cambió, que se ha modificado un poco. A las primeras veces que yo tuve acceso a esa página hace 6, 7 años, sí, me abrumaba muchísimo y no entendía nada de lo que había ahí. Pero puede ser una pauta. Lo otro es, estaba buscando el volumen número 6. No sé dónde lo habré dejado. Está por acá. El volumen número 6, a partir de la página, el volumen como tal, que te lo encuentras en Amplify Online. A partir de la página 94 tiene la educación, no es la 94. Deme un segundo para buscar la página. O sea, van a Amplify Online y a partir del capítulo 10 del volumen 6 originalmente, a partir de la página 144, eso se llama el currículum. Si no te puedes leer nada más el volumen 6 y estás planificando, puedes pasarte por ahí. No son muchas páginas. Estoy viendo hasta dónde llega. Exacto, mira, sería solamente estas poquitas páginas que están en el medio, solamente eso. Y eso te explica todo. Eso en el volumen 6 va materia por materia y te dice forma 1, la cantidad de páginas que debes de leer y lo que debes introducir. Forma 2, forma 3, así con todas las materias. Por eso es que yo les cuento ahorita que es muy bueno leerse los volúmenes. Leerse los volúmenes. Y si tienes yo creo que actualmente YouTube pone subtítulos en español, ¿no? ¿Sí? Los videos de Simple Shalom Mason. Simple Shalom Mason tiene una serie que se llama ¿Cómo pasar a Shalom Mason? Sería la traducción. Entonces, esa serie tiene una pila de videos y cada video tiene una duración de 8 a 12 minutos. Está muy cortito. Entonces ahí te dice cómo hacer estudio de historia, cómo hacer estudio de la geografía, cómo hacer estudio de pintores. Hay uno para cada materia. Entonces, si tiene subtítulos, está súper bueno realmente. Y te da como que una idea general, poco a poco para ir. Y para las mamás que empiezan a planificar, incluso las que llevan mucho tiempo, si te abrumas mucho, yo siempre le decía a una amiga mía, tómate un mes libre. Le decía, tómate un mes sin dar clase y tómate un mes solamente para entender qué es lo que vas a hacer. Porque a veces entonces estamos dándole clase a los niños, preparando currículum, entendiendo qué es lo que estoy haciendo, no sé lo que estoy haciendo, entonces me estoy estresando porque estoy haciendo muchas cosas a la vez. Yo le decía, primero entiende qué es lo que vas a hacer, prepárate y después puedes poner en práctica
lo que ya hayas aprendido que vas involucrando. Y no se asusten por tener hijos grandes, porque la forma que, todo lo que yo he visto en la metodología, las mamás que tienen niños grandes y niños que están ya en preparatoria o secundaria, ellos tienen la capacidad de absorber más, digamos, pueden leer más, porque son mayores. Entonces, lo que hay que ir poco a poco haciendo ese hábito de leer, de tener la atención, de narrar, de escribir sus narraciones, y cuando esos hábitos se han establecido, los niños pueden abarcar en menos tiempo lo que les tomaría mucho más tiempo de otra manera o en las escuelas. Entonces, es básicamente mi idea sobre en la hora de hacer el currículum y demás. No sé si hay otra pregunta. Si alguien tenga otra pregunta ya. ¿No? Ok. Voy a revisar. Creo que solamente estaba la pregunta de Moni por acá. Ok. Entonces, si nadie tiene otra pregunta, por mi parte sería todo. Espero que haya sido de bendición este tiempo. No obstante, si queda cualquier otra pregunta para las mamás como tal que forman parte de la comunidad, pueden preguntar directamente por ahí, por la comunidad. Muchas gracias, Anita. Pues eso sería, creo que ya ya rebasamos un poquito el tiempo, pero bueno, miren, gracias a Dios se logró mucho. Dios es bueno. Gracias, Anita, por tu tiempo. Gracias a cada una por estar, por asistir. Pues vamos también a seguir adelante con Anita para ver qué otro taller, si primeramente Dios, aparte de los que ya tenemos, ¿verdad? En puerta con las demás chicas, las demás madres. Muy bien. Pues solamente quien quiera hacer una oración. Clau, ¿quieres hacer Ale la oración? Adelante, chicas. Pues vamos a orar y dar gracias por este tiempo. Pues amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has permitido un día más de vida, Señor, y nos has permitido compartir este tiempo, Señor. Tú nos has dado, Señor, en nuestro corazón esa carga, porque dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. De nosotras no saldría, pero ha sido tu voluntad que nosotras nos esforcemos para darle a nuestros hijos una crianza conforme a ti, Señor. Te pido en esta mañana que bendigas a la vida de Anita, Señor, que la guardes, Señor, de todo mal a ella, a su esposo, a sus hijas, Señor, que la sigas prosperando en tu conocimiento. Y te doy gracias, Señor, por su generosidad, Padre, al compartir este conocimiento. Bendice a cada una de las mujeres, mamás, Señor, hermanas que se han conectado en esta mañana. Y también, Señor, prospéranos, Padre, nuestra educación, que esas frustraciones, Señor, esas cosas que nos cuestan trabajo, Padre, las llevemos a tus pies y ahí descarguemos toda ansiedad y en ti, Señor, para que tú nos des la sabiduría que proviene de lo alto. Gracias te damos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.